Sí, suma de series. Ya, me olvido de todo. Exactamente cómo es, en qué ejercicio quedamos. Series infinitas de términos constantes, había unos criterios para convergencia de series. ¿Cuál fue el último criterio que vimos? Tal vez el de la integral. Este quizás. Creo que no, era hasta una diapositiva después de la serie geométrica. Este criterio de comparación por paso al límite. No, Inge. Puede retroceder hasta progresión aritmética, creo que, o geométrica. Hasta Ese, ahí, sí, unas dos diapositivas más creo que. claro, no puede ser hasta ahí. Vimos ese teorema. Vimos ese teorema de la suma. Yo creo que hasta ahí debe ser. O este teorema, este último teorema. No, eso no bien. Ese. Tampoco hay ciencia, tampoco es. Un poquito más atrás. Hasta ahí creo. Sí, sí, Bien, hasta ahí. serie infinita de términos constantes. ¿Ya? Estamos bien atrasados. Bien. Por el asunto de la vacunación, todo se distorsiona. Pero bueno, trataremos de seguir. Entonces vimos ese teorema, ¿verdad? No es complicado entenderlo. El teorema lo que dice es que si a una serie convergente le multiplico por un número, esta serie sigue siendo convergente. Y si la suma de la serie original es S, entonces eh, la serie multiplicada por un número es igual a alfa por S. Por otro lado, si la serie es divergente y la multiplico por un número, sigue siendo divergente. Pero como esta serie es divergente, no existe suma. Bien, si hay A sub n y B sub n son series infinitas convergentes, ambas convergentes, cuyas sumas son S1 y S2 respectivamente, entonces 1. A sub n más B sub n es una serie convergente. Es decir, si sumamos ambas series convergentes, me da como resultado una serie convergente. Y su suma sería evidentemente S1 más S2. 2. Si restamos las dos series, me da como resultado una serie convergente. Y su suma es S1 menos S2. Es muy elemental eso, ¿no? Prácticamente estos son propiedades de sigma, ¿no? Bien, si la serie A sub n es convergente y la serie B sub n es convergente, entonces la serie
obtenida de la suma de las dos me da una serie divergente. Si algo no está claro, jóvenes, avisen para explicarles de alguna otra manera, ¿no? Tengo griego natural. Hay de todo, ni hay de todo yo, natural. Bien, el teorema final para No, esta yo sección griego natural, sin favor. establece que la convergencia o divergencia de una serie infinita no se afecta al cambiar un número finito de elementos. Es decir, el siguiente teorema trata sobre si dada una serie, por conveniencia, tengo que trocar o cambiar sus elementos o agruparlos de una forma determinada, la serie va a tener la misma suma y va a seguir siendo convergente. Bien, entonces, tenemos un nuevo teorema. Si A sub n y B sub n son dos series infinitas que difieren únicamente en sus primeros m términos, pueden ser 2, 3, 4, 5 términos. En definitiva, estamos hablando de un número infinito de términos. Y hablar de 5 términos semejantes no es nada prácticamente, ¿no? Entonces, las dos series son convergentes o ambas son ¿En divergentes. dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Fabricio, hay una persona que yo he cogido que voy a reír. Bien, hagamos un ejemplo sobre esto. Oye, a ver, y ya encontraste donde el griego que toma tu hermano. Lo encontraste, encuentra. Sí, pero ahí no hay natural. Búscalo en donde estoy meditando. Ya después voy a encontrar yo. Entonces, tú te mando a contar esto. Bien, analicemos la convergencia de esta serie haciendo uso de este último teorema. Entonces, lo que me da el problema es la serie A sub n. Bien. Ya, ok. ¿Qué otro? Leche, Patricio. Leche. Desarrollemos la serie. Cuando n es igual a 1, ¿cuánto sería? Un cuarto. Un cuarto. Cuando n es igual a 2, Un quinto. un quinto. Cuando n es igual a 3, Un sexto. cuando n es igual a 4, Un séptimo. un séptimo. Yo creo que ahí es suficiente. Más. Bien. Ahora, yo voy a comparar esta serie con una serie
de tal forma que me permita comparar sus elementos, como dice el teorema. ¿Qué serie es la que debo utilizar? 1/n. Puede ser 1/n, que es semejante a la serie dada, ¿verdad? 1/n. Bien. Y desarrollamos. Cuando n es igual a 1, ¿aló? Ah, es 1. Ah, Bien. Me voy a... Hay 40 estudiantes conectados y solo un estudiante está hablando. Cuando n es igual a 2, Un medio. Un medio. cuando n es igual a 3. Un tercio. Uy, Un tercio. ¿qué estoy haciendo? Que hay algo que no me convence. Un tercio. Cuando n es igual a 4, Un cuarto. Un cuarto. un cuarto, más cuando n es igual a 5, Un quinto. un quinto, dos más. Cuando n es igual a 6, Un sexto. más. Y cuando n es igual a 7. Con eso es suficiente para poder darnos cuenta cómo funciona el asunto, ¿verdad? Muy bien. Veamos nuevamente el teorema. Léalo bien y aplíquenlo en el problema. La serie que ustedes me dictaron es la serie B sub n. La serie que propone el problema es A sub n. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué podemos concluir? que es divergente la serie 1/n+3. ¿Por qué es divergente? Porque la serie 1/n también es divergente. Ya, es divergente. Y además, como ustedes pueden observar, hay 3 elementos de los cuales habla el teorema. Difieren únicamente en 3 elementos, ¿verdad? ¿Sí ven? Sí. ¿Ya? Sí, claro. Por lo tanto, la serie es divergente. ¿Ya? Y eso es todo. Hemos aplicado el teorema. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, Entonces, seguimos. Ahora vamos a estudiar exclusivamente las funciones, las series infinitas de términos positivos. Para eso tenemos el siguiente teorema. Una serie infinita de términos positivos es convergente si y solo si su sucesión de sumas parciales tiene una cota superior.
Eso ya lo vimos dentro de sucesiones, ¿verdad? Sea la serie U sub n de términos positivos. Si la serie V sub n es una serie de términos positivos que es convergente y se cumple que U sub n es menor o igual que V sub n para todos los números enteros positivos n, entonces la serie U sub n es convergente. ¿Ya? Lo único que conocemos nosotros es U sub n, la serie U sub n. Tenemos que crearnos una serie V sub n que sea convergente y que cumpla esta desigualdad para que la serie dada sea convergente. 2. Si la serie W sub n de términos positivos es divergente y se cumple que U sub n es mayor o igual que W sub n para todos los n positivos, enteros positivos, entonces la serie dada es divergente. Bien. Hagamos un ejemplo sobre este teorema. Tiene que ser UN y BN es el término general, ¿verdad? UN, claro, es el término general de la serie. Ya, Inge. Bien. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner 2, 4 super n más 1, ¿ya? Bien. Entonces, me pide analizar la convergencia de la serie. Y yo tengo de ayuda este criterio, que le llamamos criterio de comparación. Bien, entonces lo que tengo es esto. Yo debo crearme o bien una serie W, V sub n que sea convergente y que cumpla esta condición. O una serie W sub n que sea divergente y que cumpla esta otra condición. Muy bien. Con todo lo que ustedes tienen, ya ustedes están en la capacidad de indicar cuál es esa serie. No lo hagan difícil, hagan lo más simple posible. Por eso se llama criterio de comparación. Debe ser similar a la serie que tienen, pero que ustedes estén seguros de que es convergente o divergente. Inge, ¿Sí? la sucesión para la comparación puede ser 2 sobre 4n, ya que si le hacemos el Puede ser, inverso, ¿ya? tiende a Entonces, sí, converger. asumimos que serie requerida es, vamos a capturar esto y lo ponemos acá. Te dijo que era 2 sobre 4 super n, ¿ya? Muy bien.
¿Cómo? La cual es convergente o divergente. Convergente. Va a ser. Es convergente. Bien, ¿les puede explicar a sus compañeritos por qué esa serie que usted me dicta es convergente? Si realizamos la prueba de límite y transformamos eso a una función de la variable Pero, x y pero realizamos el la límite prueba, pero la prueba del límite, ¿qué dice? de transformar eso a una función y si el límite converge o existe el límite, entonces converge a ese límite. No. Si existe el límite de S sub n y no tengo S sub n. Yo les dije, no confundir U sub n, S sub n y S. Son tres cosas totalmente diferentes. Usted está confundiendo U sub n con S sub n. Bien, hay 40 estudiantes. Actúen, jóvenes. Esta clase es interactiva, ¿no? Que si estuviéramos presencial, ustedes estuvieran en el pizarrón, ganándose un 0, ¿no? Por falta de conocimientos. Ingeniero, habíamos visto que la serie infinita es convergente cuando el límite de su término común en el infinito es cero. Ya. Ahora, ¿qué decía ese teorema? Si la serie U sub n es convergente, entonces el límite del término común cuando n tiene ese infinito es cero. Además, hicimos estos ademanes de ida, pero no de regreso. Es decir, cuando el límite es igual a cero, no implica que la serie necesariamente sea convergente o divergente. ¿Se acuerda? Que eso lo discutimos largo rato. Pues ya se olvidaron. Entonces, para este caso, ese teorema no me puede ayudar, o ese criterio. Porque parto de una serie que no sé si es convergente o divergente. A ver, nombremos, porque puede ser que esté dormido el resto porque no se les escucha. A ver, veamos qué dice la señorita Naula. Sí, que sí estoy aquí, está pensando en cómo resolverlo para ver cómo es convergente. Por favor, ¿me Ya, puedes dar un momento? entonces, ¿nos puede ayudar usted por qué es convergente? Usted aceptó de que esa serie era convergente. Yo le pregunto, ¿por qué es convergente? No, no dije, decía que estaba viendo por qué iba a ser convergente, estaba revisando los Pero teoremas. diga, cuando su compañerito dijo que la serie era convergente, enseguida usted le caía encima. Bueno, ¿por qué? Pero se quedó callada, pues. Sí, es que como estaba El hecho pensando, de que estaba se quede descubriendo, callada no quiere decir que no sea culpable. perdón. De esa Disculpe, forma se estudia, discutiendo. De esa forma se estudia, pero no quedándose callado, pues. Asumiendo la culpa de otro. ¿Por qué razón, pues?
Tal vez podríamos probarlo con la serie geométrica, con el teorema de la serie geométrica. Serie geométrica. Bien. Dice que una serie geométrica es convergente si el valor absoluto de su razón es menor que 1. Ahí viene la pregunta. ¿A qué es igual la razón? Un cuarto. Un cuarto. El valor absoluto de un cuarto será menor que 1. Sí. Ya, correcto. Entonces complementamos, vean, que yo les desarrollo para que ustedes de igual forma me justifiquen. Porque si usted me dice, asumimos que la serie requerida es esta, la cual es convergente, y pare de contar, le pongo 0. Así, sin miramiento. Tiene que decirme por qué. Entonces aquí le ponemos, puesto que el valor absoluto de la razón, sí, es igual a un cuarto y este a la vez es menor que 1. Punto. Se acabó el cuento. No se diga más. Con eso está justificado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer en el teorema? Vean, ya tenemos V sub n. ¿Por qué? Porque dice que es convergente. Entonces me faltaría probar esto. ¿Verdad? Entonces, analizamos que U sub n es menor o igual que V sub n. ¿Ya? Bien. ¿Qué es U sub n? La 2 primera sobre serie, 4n más 1. Exacto, correcto. Y V sub n sería por acá. Esto. Muy bien, ahí viene la pregunta. ¿Se cumple eso? sí se compra. Ya. Entonces decimos, ¿cómo? La desigualdad es verdadera, coma. Entonces, la serie original, la serie planteada, la serie dada, como quieran. La serie dada es, ¿qué cosa? Convergente. 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 ¿Ya? Y vean que está justificado cada paso que estamos dando. No necesariamente tienen que redactar como está aquí. Redacten, pero háganse entender. Con claridad. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, si es que no encontramos una razón geométrica, siempre debe de haber algún criterio para Claro. evaluar la serie Sí, parecida a la serie para exacto. comparar. Sí. Sí. Vamos a analizar algunos criterios. Ya, ¿Por ya. qué? Porque, por ejemplo, el que dijo su compañerito no nos pudo ayudar en este momento. El límite
Cuando la serie es convergente, el límite es cero. Entonces eso no es aplicable, porque tengo una serie que no sé qué cosa sea. Entonces tengo que buscar otro teorema que me ayude. Van a haber series, como usted dice, que no puede encontrar usted esa serie para poderla comparar. Entonces le toca echar mano a otro criterio. Este otro criterio puede que tampoco le ayude. Hay otros criterios. ¿Estamos claros? Bien. ¿Alguien quiere preguntar sobre este teorema? Algo que no esté claro. No me van a hacer como un estudiante el día, no me acuerdo qué día fue, martes, que me pide que le explique que no entendió la clase. Si estoy aquí haciendo pausa para que ustedes digieran bien lo que están leyendo y me pregunten si algo no entienden. ¿Por qué hacerlo en tutoría? Las clases no son individualizadas, no tengo tiempo para eso. Ahora es cuando ustedes deben hablar, preguntar. Ya al final es tarde. Semestre anterior, por Diosito, llegaban mensajes, por Diosito, ayúdenme, me faltan 5 puntos. Ya es tarde. En este momento yo les estoy ayudando, preguntándoles qué no entienden para explicarles. Ya después de que se sacan nota mala, eso ya olvídese, es cosa juzgada, eso no se mueve. Aquí es mi ayuda. El teorema siguiente, conocido como criterio de comparación por paso al límite, es una consecuencia del criterio de comparación del teorema anterior. Y por lo general dicen que es mucho más fácil de aplicar. Ahí lo tienen. Sean U sub n y W, ya estoy con W, y V sub n, dos series de términos positivos. Observen bien el encabezado. No dice en ningún lado que son convergentes o divergentes. No dice nada. Solamente que son dos series de términos positivos. Chao, no más. Existen tres escenarios. Uno, si el límite de la razón entre los términos generales de uso de la primera serie con la segunda serie es mayor que cero, entonces las dos series son convergentes o ambas series son divergentes. ¿Ya? Segundo escenario, si el límite de la razón antes mencionada es igual a cero y además la serie V sub n converge, entonces la serie U sub n también converge. Tercer escenario, si el límite de la razón antes mencionada no existe o es indeterminada, y si además la serie V sub n diverge, entonces la serie dada o la serie U sub n también diverge. Muy bien, lean bien ese teorema y cualquier cosa me avisan. Inge, para el caso 3, ¿Ya? digamos que el límite queda infinito sobre infinito o eso, pero se tiene que levantar necesariamente el límite o tenemos que dejarlo indeterminado. No, hay que levantar el límite. Si el resultado del límite, ya tratando de levantar, no se puede, el límite es una indeterminación o no es si existe, que es lo mismo, y si la serie
V sub n es divergente, entonces la serie U sub n diverge. ¿Bien? Listo. Bien. Ya. ¿Alguien que desee alguna aclaración? Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo para esto. Algo similar al anterior. Pongamos 3 y por aquí le ponemos 5 y aquí le ponemos más 2. Ya, ahí, medio variadito. Analice la convergencia de esa serie. Bien, entonces, según el teorema, yo me doy cuenta que tengo solamente la serie U sub n. Necesito yo crearme una serie similar a la serie U sub n para poder analizar estos tres escenarios. Entonces, igual que el anterior. ¿Ya? No se complica en la vida, algo similar. Cinco n más uno. 5 elevado a la n más uno. O sea, 3 sobre 5 elevado a la n. ¿Ya? Lo más fácil. ¿Esa serie es convergente o divergente? Convergente. Esto es convergente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el criterio de progresión geométrica. Progresión geométrica es igual a Un quinto. un quinto y a la vez esto es menor que 1. Ya, eso es suficiente. Muy bien. Está Analizamos. Perdón. el signo de comparación. Está Le puse ahí. Analizamos el límite. Suficiente. Ya. Vamos ahí. Lo voy a poner completo y luego reemplazo. Bien, voy a
reemplazar. Esto, donde U sub n es esta fracción. Y V sub n es esta otra fracción. Sería eso. Simplificando, ¿cómo me quedaría? Cinco a la n sobre 5 a la n más 2. Correcto. 5 super n, creo que es ahí. Sobre 5n más 2. Ahí está. ¿Ya? Correcto. Ahora tienen que calcular ese límite, ya saben cómo hacerlo, transformarlo en una función y luego calcular el límite de la función, y el límite de la función es el límite de la sucesión. Por lo tanto, ¿eso cuánto es? Uno por L'Hopital, ingeniero. Ya, 1, haciendo todo lo que les dije, ¿verdad? 1. A ver, ¿dónde caímos? El primer caso es igual a una En el constante y esta es primer mayor de caso, 0. correcto. Entonces, esto es mayor que 0. Por lo tanto, a ver, ¿qué podemos deducir ahí? Que ambas series son convergentes. Sí, que la serie es convergente, ¿ya? Así funciona el asunto, ¿ve? Ahora no sé si sea más fácil que el anterior, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, ingeniero, por el momento. Está claro, correcto, listo. Entonces, tenemos otro criterio más, ¿verdad? Bien. Un teorema por si acaso necesitemos en algún momento. Esto es tan elemental que no necesita mayor explicación. Si la serie U sub n es convergente de términos positivos, entonces sus términos pueden reagruparse de cualquier manera. De modo que la serie resultante también será convergente y por lo tanto tendrá la misma suma que la serie original. ¿Está claro ese teorema? Sí, ingeniero. Eso no De necesita modo ejemplo. que la Sí, serie,
la serie resultante, o sea, ¿cuál serie resultante? Que la verdad no lo entendí. No, si tienes una serie y no te gusta la forma o no te conviene la forma como están desarrollados sus elementos, tú puedes coger esos elementos y mezclarlos, ponerlos, agruparlos de la manera que te convenga, de acuerdo a lo que estés haciendo. Esa serie nueva sigue siendo convergente. Y la suma no tiene por qué variar, ¿verdad? Porque lo único que haces es cambiar de lugar los términos, y al sumarlos da exactamente lo mismo. ¿Cómo hacer eso, los artificios? Y, No es artificio, hijo. Olvídate de esa palabra artificio, porque los pedagogos cuando escuchan artificio dicen le quiere hacer daño al estudiante. No, no es artificio. Por ejemplo, por aquí te la voy a explicar. Pero olvídate de esa palabra artificio, que ningún profesor utiliza artificio. Eso me huele a brujería, no sé, a alguna cosa rara. Pero supongamos que tienes tú una serie uno más, no, algo más fácil. Uno más 2 más 3 más 4 más 5. Supongamos que la serie va de uno a 5. Y a mí no me interesa ese orden, sino que le voy a poner, por decir, sumar los pares primero más los impares. Uno más 3 más 5. ¿Por qué? Porque estoy trabajando quizás con los números pares o números impares. Y a mí me conviene de esa forma. La pregunta es, ¿esta suma será diferente a esta suma? No, Es la misma. ¿Sí? Es la misma. Eso es lo que dice el teorema. Que ah, tú puedes agruparlo de la forma que quieras, de acuerdo a tu conveniencia, a lo que estés haciendo en ese momento. ok. Por ¿Ya? ejemplo, si tengo el límite de n el infinito, esta serie de acá arriba de 3 sobre 5n más 2 y divido el ¿Ya? numerador y el denominador para el mismo término. ¿Sí? Puedes hacer, no hay problema. Ah, ya listo. ¿Sí? La serie sigue siendo exactamente la misma. Lo único que cambia es el orden. ¿Ya? Listo. Olvídate de esa palabra artificio. En algún momento vinieron unos pedagogos cubanos que fregaron la educación en el país, ¿no? Sí, la echaron a perder. Hablaban de trauma, que el estudiante cuando se le dice artificio se trauma, que tonteras, justificar la plata que les pagan con alguna tontería. Bien, anoten algo muy importante. La serie que ustedes ven ahí, serie 20, se llama una serie P o hiperarmónica. Esta serie es divergente si P es menor o igual a 1. Y Disculpen, es convergente. Sí, dime. ¿podría repetir lo primero que dijo? Disculpen, no alcancé a oír, por favor. Ya. Bien, esa serie que tú ves ahí,
sumatoria desde n, no, desde p sería, ¿no? No, vámonos así. La serie 22 creo que era, la serie 20, se denomina serie P por el exponente o serie hiperarmónica. Esta serie es divergente si P es menor o igual a 1. Caso contrario, si P es mayor que 1, la serie es convergente. Ese ya sería un criterio que podríamos utilizar como en el anterior ejemplo que vimos, Sí, 5N. Ah, sí, entonces ya se puede usar directamente. le puedes usar directamente. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Aquí tú tienes la demostración que la puedes seguir, es muy fácil. Es justamente agrupación de términos y estableces para qué valores es convergente y para qué valores es divergente. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos, o mejor hagamos un ejemplo sobre esta serie. ¿Sí? Hagamos un ejemplo sobre esta serie. A ver, me ubico. No le puedo recomendar este libro porque no está a la venta, ¿no? Bien. Entonces sería 2, 1 más. ¿Sí? A ver, exponente, ¿qué le ponemos? No, se me ocurrió hacer, analice la convergencia de la serie 1 sobre n cubo más 4, exponente un quinto. Bien. Si utilizamos nosotros el criterio anterior, este de aquí, ¿verdad? Entonces necesito yo crearme una serie V sub n. ¿Qué forma tiene esa serie? Uno sobre n a la 3 quintos. Sí, puede ser. Es la más próxima, ¿verdad? Entonces aquí borramos esto aquí y le decimos que es 3 quintos. Pero aquí me falló algo. Listo. ¿Qué puedo decir acerca de esa serie? Que es una serie hiperarmónica. Ajá. ¿Y qué más?
Que es divergente. Es divergente, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la serie hiperarmónica es divergente cuando P es menor o igual a 1. Entonces, la cual es divergente y aquí le ponemos el por qué. Porque P es menor o igual que, a ver, está feo esto. Como que no quiero decir nada ahí. Entonces le cambiamos y le ponemos así. Ahí. Incluso podemos aquí adornarlo un poquito más. Asumimos la serie hiperarmónica. Bien, ¿estamos claros? Sin género. Sí, sí. Ya. Entonces, analizamos el límite. Adelante. Límite de la razón. ¿Qué dice este límite? Ahí. Y esto es igual. Voy a capturar esto. Y reemplazo. Sería esto. Sobre esto. Listo. Eso lo podemos simplificar. Aquí, en esta razón, en este cociente, voy a simplificar. ¿Cómo me quedaría eso? A ver, lo N, ubico por aquí. N a la 3/5. Por eso creo que ahí está bien. Sobre esto se va. Y que era el otro n cubo era. Así. N cubo. Más ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Más 4. 4. Más 4. Exponente 3/5. Ahora aquí hay algo raro que no imprime. Ya, imprime. Correcto. Entonces tienen que calcular el límite de eso. O incluso pueden darle una manito aquí. Y también esto se puede expresar como ¿sí?
¿Y esto lo elevamos a qué? A la 1/5. A la 1/5. ¿Ya? Y entonces esto me quedaría mucho más cómodo de la siguiente manera. Ahí. ¿Será eso que quise hacer? No, qué tontería hice ahí. A ver, esto aquí. En la parte de abajo es un... Espera. 3/5 este, ¿verdad? Ya. A ver. Creo que estoy aquí. Tres quintos. ¿Sí? En la parte de abajo es un tercio, un 1/5. No, no es 3/5, es 1/5. Aquí, ¿verdad? Ya. Este es un quinto. Así. Y entonces este quedaría así. Eso. No. El de arriba tampoco está bien. Eso es. Es así es, ¿verdad? Un quinto, ya, listo. Ahí estamos bien. Y este es mucho más fácil de calcular. ¿Cuánto es eso? Llevándolo al, transformándolo a función. 1. 1, ¿ya? Ese 1 va a ser mayor que 0. Bien. Entonces, por lo tanto, la serie es Divergente. Ambas son divergentes, sí. ya. Serie es divergente. Listo. Ya está. Ahí tiene un ejemplo de la serie hipergeométrica. Bien. Entonces, a ver dónde estamos aquí. Bien, esto es lo último que vamos a ver. Para no adelantarme, porque la próxima semana ya son pruebas y exámenes. Y para todos, evaluarles hasta ahí. Bien, entonces tenemos un nuevo criterio. Dice prueba de la integral para la convergencia. Les voy a resumir todo lo que dice el criterio. Y vayan anotando. Sea f una función continua, decreciente y de valores positivos para todo x mayor o igual a 1. Entonces, la serie infinita u sub n es convergente si la integral que va de 1 hasta más infinito de la función por dx existe. Y es divergente
si la integral que va de 1 a más infinito de la función por dx no existe. O es una indeterminación. Bien. ¿Qué dicen ustedes de este nuevo criterio? Se llama criterio de la integral. A propósito, si me olvido, antes de que me olvide, el día sábado de la próxima semana va a ser la prueba en línea y va a estar programada para que ustedes puedan realizarla de 10 de la mañana a 10 de la noche. Anoten. Sábado de la próxima semana. ¿Ya? Bueno, ¿está claro este criterio? Ya se durmieron. Sí, ingeniero, sí, sí está claro. Ya. Entonces, Tenemos que vamos a hacer transformar un la serie, ejemplo. o sea, tenemos que transformar la serie a función como lo hemos hecho y Ajá, después realizar. correcto. ¿Por qué? Porque es el mismo criterio, ¿verdad? Porque no puedo calcular la integral de una sucesión. Entonces tendría que transformar la función y ahí sí integrar. Justamente por la continuidad de la función. Bien. Listo. Entonces, a ver qué iba a ser la serie. Una facilita. ¿Sí? ¿Ya? Borramos todo esto para que nos dé espacio. Una serie simple. Analice la convergencia de la siguiente serie. N sobre E super N como término general. Muy bien. Quiero aplicar el criterio de la integral. Entonces decimos sea la función f de x igual a x sobre e super x. ¿Ya? Coma. La cual es, les dije al inicio, que esa función debe ser continua, decreciente y de términos positivos para toda x mayor o igual a 1. Bien, pregunto, ¿es continua esa serie? Para el intervalo que tenemos, sí. Ya, entonces es continua. ¿Es decreciente? Sí, porque la función exponencial crece más rápido. Ya, pero está en el denominador, ¿verdad? Por lo tanto va a Claro. ser, ya, Decreciente. decreciente. Es decreciente. Vean que tienen que analizar cada una de esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Y es de términos positivos para o de 1 a más infinito, Sí, ya. Y es de términos positivos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya estoy autorizado, vean. Ya estoy autorizado a calcular la integral. Mientras
Si no se cumplen esas tres cosas, no puedo utilizar la integral. Bien. Entonces, integral de 1 a más infinito. Aquí me falló algo. Ahí. La voy a expresar de f de x de x. Igual. Capturamos esto. Y reemplazamos. F de x es esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora tienen que calcular esa integral. ¿Qué tipo de integral o cómo se llama esa integral? Integral impropia. Es una integral impropia. Y ustedes saben bien que una integral impropia tienen que llevarla al límite primero, ¿verdad? Sí, general. ¿Ya? Entonces tienen que hacer todo eso para encontrar paso a paso, ¿no? Prueba y examen tienen que hacer paso a paso la integral. Y así nos evitamos el problema de tener que sancionar por copias, por utilizar calculadoras, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿me ayudan con esa integral? Eh, Menos x más 1 sobre No, Lx. no puede quedar en función de x. Debe quedar un número porque es una integral definida. Claro, sin evaluar. Eso queda 2 sobre E. Ya. 2 sobre, ¿ya? Listo. Veamos qué dice el teorema. Converge si esta integral existe, ¿verdad? Entonces, como 2 sobre e es un número real, decimos por lo tanto, la serie es Convergente. convergente. Convergente, ¿ya? Y eso es todo el lío. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y que solo cuando se cumplan esas condiciones aplicamos la integral de Cauchy, ¿cierto? Así es. O sea, al hacer todo este análisis de aquí, ¿ya? Ya obtienes la autorización, el permiso para continuar, ¿verdad? Mientras, si te falla uno de esos, el criterio no es aplicable. Ahí iría por otro criterio en este caso. Ahí tienes que buscarte otro criterio. Expréseme. Ya. Y en la prueba tendría que yo demostrar que es continua, que es decreciente y que tiene todo Claro, eso. claro, sí. Ok. Por eso yo voy preguntando, para no hacerlo aquí, porque ustedes ya saben el asunto, cómo tienen que hacerlo. Les pregunté, ¿es continua? Alguien me dijo que por el dominio sí es continua. Que es decreciente porque e a la x es una función exponencial y crece más rápido.
Y es de términos positivos, lógico, nunca va a ser negativo ese término en el intervalo 1 más infinito, ¿no? Como lo indica aquí, mira, aquí, en el intervalo 1 más infinito, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que todavía tenga? En Sí, todo, dígame. en todo caso siempre tenemos que demostrar lo de la razón, lo de creciente siempre, o Claro, solo le sí. describimos en este caso que es creciente, Mira, decreciente. me puedes poner así, así. Me puedes poner tal como está ahí, la cual es continua, es decreciente y de términos positivos. Si es que te la quieres jugar, porque hay funciones que pueden ser continuas, crecientes y de términos positivos. Pero no te diste cuenta por pereza hacer el análisis, no sé, alguna cosa. Entonces aquí ya marchaste. ¿Sí te das cuenta? Pero entonces eso tendríamos que demostrarlo, o solo le escribimos que es creciente en Tú ese caso. puedes escribirlo, tú lo demuestras y me dices, esta función es continua. Demuestra, esta función es decreciente. Nada más, no hay problema. Pero ten mucho cuidado porque ya te digo, hay muchas funciones que son continuas, crecientes y de términos positivos. Y hay muchas que son crecientes y decrecientes a la vez, en un determinado intervalo, hacen esto. ¿Sí? Crecen y decrecen. Entonces, si crece y decrece, no son monótonas, porque para ser monótona debe ser creciente o decreciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. O le escribes nomás sin ningún problema toda la demostración. Y en ese caso entonces usaríamos lo que es el teorema anterior, lo de límite. Exacto, claro, Ok. correcto. O puedes incluso, mira, tienes tú una opción. Como estás trabajando con esta función, puedes utilizar derivadas. Con la primera derivada, ¿cuándo es creciente? ¿Cuándo es decreciente? Se te facilitan mucho más las cosas, ¿no? Y yo te acepto que trabajes con derivadas. ¿Por qué? Porque me estás hablando de esta función. No me estás hablando de esta sucesión. ¿Sí ves? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí está claro, ¿verdad? Sí, muchas Tienen gracias. que tener, ya, para utilizar todo esto, tienen que ver, darse cuenta con qué están trabajando. Para poder aplicar lo que ustedes ya saben, todas las herramientas que ustedes conocen. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima semana. Va a ser dura para ustedes y para mí porque me toca calificar. Tenemos pruebas y Corazón, exámenes. Inge. Con ¿Ah? corazón. Como siempre, yo trato de ayudar, no de hacer daño, porque a mí me interesa que todos aprueben, porque si todos ustedes aprueban, el beneficiado soy yo. ¿Sí te das cuenta? Sí, Inge, gracias. Eso. Bueno, entonces nos Inge, vemos la próxima ya, semana. Sí, Inge, dime. un Una favor. Yo tuve problemas de conexión a lo que estaba tomando lista y Ya. no ¿Cómo es tu alcancé a... apellido? Tamayo, por favor. Tamayo, déjame ver. Inge, yo en realidad estoy hace como unos 45 minutos en la clase. Lo que pasa es que tuve que ir a dejar a mi papá en una cita médica y sigo desde el Ya, celular en la clase. ya, ya, Inge dime, ¿cuál igual es tuvo tu nombre? problemas de conexión, por favor, Ya, tu aparte. espérate un ratito, uno por uno.
El que estaba en el carro con el papá, ¿cómo es tu apellido? Christopher Ramos, Inge. Ramos. Espérate tantito. Y que soy medio ciego y estas letras son pequeñitas. Ya. Ahora sí, señorita, dígame. Yo también tuve problemas de conexión y me Dime tu conecté a apellido. la pantalla, por favor. Toapanta. De igual manera, Inge. Ya, Toapanta, Toapanta, quita Toapanta. ¿Cómo es tu apellido? Tavares. Tavares. Listo. ¿Ya? ¿Alguien más? Muchas gracias. Por ejemplo, aquí me falta Jarrín. Jarrín y nadie más. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Sí, Una pregunta. dime. En la guía metodológica que usted mandó para el taller, si es que son 4 personas, dice que es mínimo 4 ejercicios y máximo 8. Entonces Ya. tendríamos que hacerle 8 ejercicios de No, tienes que hacerlos todos. los 10. Los 10. Ya, Inge. Tienes que hacerlo todos. Porque ya ni modo, pues no sabía que alguien se retiraría, ¿no? Inge, disculpe, en esa semana le agregamos la parte del otro deber que faltó, Inge. Claro, le agregan y no hacen los que no hemos visto hasta ahora. ¿Sería igual hasta literal 2, ingeniero? Disculpe. Y no sé hasta dónde será, pero solamente hasta este criterio. Listo, Inge, muchas gracias. Todo lo que diga analice convergencia lo pueden hacer, no hay problema. Pero de series numéricas, porque ahí también en el deber hay series de potencia o series funcionales. En el literal 3 ya dice que se analice la convergencia y divergencia y en caso de convergencia determinar si la serie converge absoluta o condicionalmente. Eso creo que no. Todavía no hemos visto esa parte. Inge, pero es igual está en el deber de la anterior semana, entonces simplemente hacemos lo que hemos visto, ¿verdad? De Claro, ambos deberes. Exacto, solo lo que hemos visto. Ustedes buscan ahí de todos los numerales que tienen, cuál se ajusta hasta lo que hemos visto. Listo, Inge. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge, hasta luego. Que estén Que bien. tengan un buen día, Inge. Igualmente, jóvenes.